El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, podemos sentar. Esta palabra siempre es como un fuego para mí, porque él habla, Pablo, a Timoteo. Era un presbítero como yo. Y él dice, por ejemplo, él dice a Timoteo, esto es lo que has de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras. No sirve para nada y es funesto para los oyentes. Esto me toca porque yo veo que una vez alguien me escribió una cosa como discutir con mi predicación, y yo tenía este deseo inmediatamente buscar en catecismo algo para demostrarle que yo tengo razón en la Biblia, pero después me vino esta pregunta: ¿pero qué quieres ahora hacer? ¿Qué quieres combatir para las palabras? Pues tú vas a decirle algunas cosas para demostrar que tú tienes razón. Él va a buscar otras palabras para demostrar que él tiene razón y que vas ahora a pelear por las palabras como las espadas. ¿Qué tiene sentido esto? Y veo que esta palabra es para mí, para no discutir sobre las palabras de Dios. Solo yo predico, alguien recibe, no recibe. Y después querer convencer a alguien o obligar a alguien para que él pueda recibir mis palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues veo que esta palabra es hoy, es para mí como una exhortación para mí, para que no sea burro yo discutiendo sobre palabras. Ok, dijo el Salmo, nos leyó Alma: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Y ahora, en este Evangelio, se acerca un escriba, ¿sabéis? Escribas eran la gente que estudiaban Biblia y buscaban estos caminos de Dios, como dice este salmo. Y él fue honesto, este escriba. Él no quiso poner a la prueba a Jesucristo para captarlo en una palabra. No, él era honesto, y por eso este diálogo es totalmente diferente, porque él pregunta a Jesucristo de qué mandamiento es el primero de todos. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué él pregunta por el mandamiento? Porque tenéis que saber que en este tiempo estos escribas, los fariseos, eran gente que tenían en centro de su vida, tenían la ley. Tenían la ley. Eso es muy importante.
En el centro estaba la ley. Jesucristo viene y él por eso hace esta pregunta, porque él ve que Jesucristo no guarda la ley. Por ejemplo, cuando Jesucristo toca a un leproso, la ley prohibía acercarse a un leproso a una distancia, no sé, 50 metros. Porque la ley se preocupaba, la ley, para que esta epidemia no pase a otra gente del pueblo, de tribu, de Israel. Y Jesucristo toca a este leproso. Después toca a un muerto, que lo llevan fuera de Naim, de una ciudad. Y él no guarda esta ley. Y por eso él pregunta de la ley. ¿Qué mandamiento? Es el primero de todos, porque él tenía la ley en primer lugar. Y es interesante que dice Jesucristo. El primero es, escucha Israel. Escucha Israel. Pues primer mandamiento es que tienes que escuchar. ¿Por qué? Porque por predicación viene la salvación. Nace la fe, dice San Pablo. Que si tú escuchas esta buena noticia, el querigma, en ti nace la ley. Pues primer mandamiento es interesante, es escuchar. Después, nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primer mandamiento es escuchar. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesucristo viene y habla, no solo con la boca, pero habla con hechos. Y último hecho que habló Jesucristo fue la crucificación, y esto que no descendió de la cruz, y esto que permaneció en la cruz como un malhechor, entre dos malhechores, crucificados con él, y él en el centro, como jefe de los malhechores, y él habla de la cruz, que muchas veces este mundo combatía contra la cruz, y ahora también en muchos lugares se levanta este combate contra la cruz, porque por la cruz Jesucristo quiere decirte que existe amor que te ama, porque nadie puede cumplir este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede cumplirlo si no tiene este amor de Dios en su corazón. Y por eso, primer mandamiento es que Dios es primero. Que Dios es primero y Él quiere hablar a ti, contigo. Y este Dios se reveló en Jesucristo, su Hijo, lo mandó aquí, y Él habla. Jesucristo habla en el nombre del Padre. Habla de amor que tiene el Padre, tan gran amor que ofrece este Padre su inocente Hijo por ti y por mí, que somos culpables, que somos pecadores, que cometemos pecados. Y Él, en lugar de castigarnos, Dios, todo castigo que nosotros merecemos, todo castigo envía a su Hijo, Jesucristo. Y esto es esta lengua de la cruz, podemos decir, lengua de la cruz. Y por eso es importante escuchar. Y él termina, este escriba, él termina captando un poquito que
en primer lugar no es la ley. Es interesante, pero ¿qué es en primer lugar? Interesante, no es la ley. ¿Qué captó él? ¿Qué es en primer lugar? El amor. Bravo, el amor. Porque él termina hablando de amor. Y por eso de Jesucristo le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque captas que en el centro no está ley. Porque ley, ¿qué hace? ¿Ley ama? ¿Qué hace la ley? No ama, pero ¿qué hace la ley? Hace justicia. Otra palabra, hace justicia. Pues, ¿qué hace la ley? Muy bien, hace justicia. Y en clima de esta justicia, la ley te castiga. La ley castiga. La ley no ama. Lamento mucho. Si yo manejo este coche 50 cuando es 30 y me hagan foto, la ley me castiga. La ley castiga. No ama. Ama solo Dios. Si pues tú pones la ley en primer lugar, lamento mucho, te preparas para ti mismo un castigo. Que fuente de este castigo no es Dios. Dios nos dio la ley para que podamos ver que somos pecadores. Pero la ley no tiene poder amarte. La ley no tiene poder perdonarte. La ley no justifica. La ley juzga. Y hemos dicho, castiga. Y te castiga. Y por eso él captó que en primer lugar no puedo poner la ley, porque voy a castigarme a mí mismo. Mi vida se va a terminar castigándome a mí mismo. Por eso la gente puede condenarse. Uno puede condenarse, yo puedo condenarme. Si voy a poner la ley en primer lugar, puedo condenarme al final de mi vida. Y por eso ánimo, porque viene Jesucristo y te dice, escucha hoy. Aunque alguien de nosotros no puede comulgar, pero escuchar puede. Y por eso es importante escuchar. Escuchar. En primer lugar es escuchar. Después es entrar en los sacramentos. Uno puede entrar en los sacramentos no escuchando, y los sacramentos son para nada. Y otro puede no recibir los sacramentos, pero él escucha. Y va a salir aquí con Jesucristo en primer lugar y no con la ley en primer lugar. Y uno puede comulgar y salir de aquí, como yo, cura, con la ley en primer lugar, diciendo, cumplí la ley, por eso pude comulgar y por eso estoy bien. Como lejos del reino de Dios. Y uno no va a comulgar, pero escucha, recibe esta palabra, dice amén, y escucha de Jesucristo, aunque no recibiste mi cuerpo y mi sangre, estás cerca del reino de Dios. Que Virgen María nos ayude para que podamos, como ella, escuchar y aceptar y responder como ella. Que se haga en mí según tu palabra, no según mi justicia, no según mi mentalidad, pero según tu palabra. Ok, ponemos de pie.